En esta sesión vamos a analizar las orientaciones para elaborar el programa escolar de mejora continua. Son muy puntuales al momento de establecer cuáles son las características o cuáles son las bases para poder diseñar el programa escolar de mejora continua, así como su desarrollo dentro de las escuelas a partir precisamente de las características de las mismas, tomando en cuenta un diagnóstico, tomando en cuenta ciertas actividades, metas, objetivos, entre otras situaciones que sirven como base para poder diseñarlo y para poder desarrollarlo en el tiempo que está previsto en estos lineamientos, en estas orientaciones precisamente. De entrada, les comentaba hace un momento, el programa escolar de mejora continua en este ciclo escolar 2022-2023 sigue vigente. Se ha hablado bastante en las sesiones de consejo técnico, insisto, respecto a la nueva escuela mexicana, al programa 2022 y al programa analítico como tal, pero eso no significa que se deje de lado, al menos hasta ahorita, el programa escolar de mejora continua. Este programa escolar de mejora continua, pues de manera conceptual, llamémosle así, es una propuesta concreta y realista que a partir de un diagnóstico amplio de las condiciones actuales de la escuela plantea objetivos de mejora, metas, acciones que están dirigidas a fortalecer los puntos fuertes y resolver las problemáticas escolares de manera priorizada y en tiempos establecidos. ¿Esto qué quiere decir? A final de cuentas, implica que deben de desarrollar, diseñar acciones, cómo se van a llevar a cabo estas acciones, que en este caso sería el medio, y todo esto a partir de una organización que debe ser consultada con todo el colectivo docente, no únicamente por el directivo escolar. Ahora, al ser esto una propuesta, no implica necesariamente que estas orientaciones son una camisa de fuerza que se debe de seguir. Sin embargo, en términos del examen, es muy importante que ustedes se apeguen al momento de contestar las preguntas a estas orientaciones porque son las que dan pie precisamente al diseño de este programa escolar de mejora continua. Hay ciertos elementos que se manejaban en documentos anteriores, como por ejemplo la ruta de mejora escolar, las estrategias globales de mejora, que ya no son aplicables o no son tan del todo congruentes con estas orientaciones. Entonces, aquí sí hay que dejar claro que para el examen, lo que deben de tomar en cuenta 100% en cuestión del programa escolar son estas orientaciones que vamos a revisar en esta sesión. De entrada, además de lo que ya comentamos acerca de nivel conceptual, qué implicaciones o qué es un programa escolar de mejora continua, aquí tenemos también que esto de cierto modo es una propuesta que debe de ser concreta y realista. ¿Qué significa que debe de ser realista? Pues que primero que debe de estar basada en las condiciones reales de la escuela, no en las suposiciones de los colectivos docentes, ni en circunstancias que tal vez se generen o tal vez no, sino más bien en una propuesta concreta y realista, que sea alcanzable y que además responda a las necesidades. Este documento, como tal, no es un instrumento que deba de entregar como un requisito administrativo. Más bien se busca que sea un instrumento para el desarrollo de acciones que permitan atender y mejorar los problemas principalmente en el aprendizaje. Aunque dentro del programa escolar de mejora continua existan situaciones que tengan que ver con infraestructura, con capacitación docente, con asesoría, con gestión de conflictos y cualquier otra situación que esté dentro del programa escolar de mejora continua, todo eso debe recaer en la mejora de los aprendizajes, en el alcanzar el máximo logro de los aprendizajes por parte de niñas, niños y adolescentes. A partir de eso, estas acciones se deben diseñar a partir de un diagnóstico. Este diagnóstico debe estar conformado con base en distintos instrumentos de análisis como pudieran ser el CISAT, los resultados académicos, unas encuestas a padres o madres de familia, entre otros instrumentos que les pueden ser de utilidad. Luego de todo esto, del diagnóstico que se debe de colegiar, es decir, platicar y dialogar en los consejos técnicos escolares, además de eso, también lo que tenemos que hacer es establecer metas y acciones. Las metas deben de ser medibles, deben de ser alcanzables y deben de tener un tiempo específico para ser alcanzadas. Dentro de esas metas, se deben de diseñar o seleccionar acciones que nos ayuden a alcanzar estas metas. Si las metas no tienen estas características de ser medibles y todas las demás que acabo de mencionar,
entonces sus metas no están diseñadas de manera adecuada. Y aquí es muy importante mencionar que además de todo eso que les dije, tienen que ser realistas. Por ejemplo, si estamos hablando de que en términos que se mencionan dentro del programa escolar de mejora continua, se habla de un rezago en términos porcentuales de un 70% en cuanto al dominio de las operaciones básicas, entonces una meta alcanzable no pudiera ser necesariamente el 100% de alumnos o alumnas que dominen las operaciones básicas, porque ahí dejaríamos fuera entonces aquellos alumnos y alumnas que por alguna característica específica, por algún trastorno del desarrollo, entonces no puedan alcanzar esa meta. Por eso también se menciona que las metas deben de ser realistas y alcanzables. Ahora, de igual manera, además de metas, se habla de objetivos que se deben diseñar y plantear a partir precisamente del diagnóstico también. ¿Cuál es la diferencia entre las metas y los objetivos? Pues bueno, las metas son elementos que van enfocadas más hacia lo cuantitativo, hacia lo medible, hacia lo que tiene un tiempo determinado para su culminación. En cambio, los objetivos son un tanto más cualitativos y se diseñan a partir de una nomenclatura que nos explica el qué, para qué y cómo, en tanto a la problemática que hemos detectado en el diagnóstico o las problemáticas, según sea el caso. Para este asunto de los objetivos, pues ahí no hablaríamos de porcentajes, tampoco hablaríamos de tiempos específicos que estén bien delimitados y tampoco tendríamos que especificar números de alumnos ni nada por el estilo. Más bien, pudiéramos decir que los objetivos son el aspecto amplio al que queremos llegar de manera cualitativa y las metas son elementos más concretos que nos hablan de números, porcentajes y cuestiones de ese tipo. Ahora, aquí es muy importante mencionar que aunque se diseña este instrumento, al menos en su primer borrador, que no va a estar terminado en la fase intensiva del Consejo Técnico, también es importante mencionar que eso no significa que sea un documento acabado, porque también tiene la característica de ser flexible. Es decir, si desde el principio tenemos un diagnóstico establecido, este diagnóstico es nuestro punto de partida. Pero si las estrategias o acciones que seleccionamos o diseñamos no están funcionando adecuadamente a lo largo del ciclo escolar o se presentan casos que no estaban previstos, situaciones que no estaban contempladas, entonces el programa escolar de mejora continua puede ser modificado, puede ser adecuado, pueden quitar acciones, estrategias, pueden modificar el objetivo, incluso si es que ya no responde a las condiciones reales de la escuela en la que labora. Ahora, como tal, este documento, este instrumento es un medio, no es la finalidad. La finalidad de las escuelas no es terminar su programa escolar de mejora continua y con esto ya dar solución a los problemas. Es un medio a través del cual las escuelas se guían para desarrollar estrategias, actividades, seguimiento, evaluación y demás elementos para poder atender las problemáticas de la escuela. En ningún momento el trabajo de la escuela concluye al terminar de diseñar el programa escolar, sino que esto es un medio que les ayuda a guiar los caminos, a guiar los trabajos que van a desarrollar en colectivo, incluyendo desde luego alumnos, alumnas y en general a la comunidad educativa. Por tanto, no significa que es un requisito que deban de entregar a las autoridades inmediatas, en este caso las supervisiones o jefaturas de sector, que más bien es supervisiones porque, como su nombre lo dice, es un programa escolar. Las supervisiones escolares no realizan un programa escolar de mejora continua porque son supervisiones. Entonces, en este caso, este documento específicamente está destinado a que lo trabajen directamente en las escuelas. Como personal de supervisión, desde luego tienen que conocer la estructura porque su trabajo es también acompañar a las escuelas en el diseño y desarrollo de este programa, pero está enfocado específicamente al trabajo en las escuelas. Ahora, dentro de este programa, pues tiene ciertas características. Si bien es un instrumento flexible, es un documento que cuenta con esa característica, no significa que lo van a dejar a libre albedrío a que todas las escuelas hagan de acuerdo a su criterio, de acuerdo a sus suposiciones, lo que se les ocurra para atender una problemática. O es más, a veces ocurre que ni siquiera tienen una problemática real, sino que es una que suponen las maestras y maestros de las escuelas. Por eso es tan importante hacer referencia a las características de este programa escolar de mejora continua. Por una parte, tenemos que debe basarse en un diagnóstico escolar compartido por toda la comunidad educativa, lo que quiere decir que para el diseño del diagnóstico se debe tomar en cuenta los instrumentos que mencioné al inicio de esta charla,
pero también se deben de tomar algunos otros que tomen en cuenta la opinión de padres y madres de familia, responsables de familia, alumnos, alumnas, personal directivo, personal docente, personal administrativo de intendencia y en general toda la comunidad educativa. Si este diagnóstico lo hace únicamente el directivo de la escuela, entonces no es un diagnóstico comunitario, por tanto, no es un diagnóstico compartido y no va a tener sentido para el resto de la comunidad escolar. Esto nos llevaría a que no va a ser significativo y a que las acciones y estrategias, metas y objetivos están diseñados a partir de la visión única del director de la escuela o la directora de la escuela. Por eso es que es tan importante que este diagnóstico sea un diagnóstico compartido con toda la comunidad educativa, no únicamente compartido en términos de, miren, aquí está y esto es lo que vamos a hacer, sino compartido quiere decir que deben de participar todos y todas de la comunidad educativa. Ahora, además de eso, se deben marcar en una política de participación y colaboración, que está directamente relacionado este aspecto con lo que les mencionaba hace un momento. Quiere decir que no únicamente vamos a escuchar, levantar la mano si estamos a favor o en contra, o sencillamente desarrollarlo, sino que tenemos que participar en el diseño, desde luego en el desarrollo, y además debe de tener una visión a futuro, que esto nos lleva a que no es un programa que se lleve a cabo en un día, 2 días o que se desarrolle en un mes, sino que en ese mismo entendido de tener una visión de a futuro, significa que debe de ser multianual, lo que se traduce en que al menos debe de tener una visión de 2 años en adelante. Si es nada más de un año, entonces ya no estamos cumpliendo con esta característica. De igual forma, un año sería muy poco tiempo para lograr cambios sustanciales dentro de la comunidad educativa. Por esta razón es que se implementa la característica de que sea multianual. Desde luego, si vamos a diseñar un programa escolar de mejora continua, pues tiene que ser ajustado al contexto. No podemos descargar uno de internet que ya esté elaborado porque es más sencillo, porque entonces no se ajustaría al contexto en el que nos encontramos y desde luego surgiría en otro espacio, tal vez en otro tiempo, y además con personas y necesidades distintas a las nuestras. En este caso, pues ya les había mencionado que debe ser multianual. El carácter flexible, que insisto, quiere decir que se puede modificar, que se puede ajustar, pero no significa que deben de perder de vista las orientaciones que aquí compartimos. En otro punto, también se habla de contar con una estrategia adecuada de comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes son directores, directoras, entonces deben organizarse con el colectivo docente para buscar una estrategia y presentar este programa escolar de mejora continua a la comunidad educativa. Esta estrategia puede ser a través de un video, a través de un periódico mural, a través de un tríptico, una reunión general, asamblea. Ustedes decidirán de qué manera lo van a hacer, pero este programa escolar debe de ser compartido. Deben todos los padres, madres, toda la comunidad en general, pues la comunidad educativa debe estar enterada de las características de este plan, cuál es el objetivo, cuáles son las metas, los costos, los recursos, todo lo que se va a necesitar para desarrollarlo. Por tal motivo, cobra relevancia el hecho de que se tomen en cuenta todas las opiniones para diseñarlo, porque de lo contrario, pues va a ser algo completamente ajeno a la comunidad educativa y por tanto va a perder ese significado que pudiera tener. Ahora, por otra parte, tenemos aquí también la estructura de este programa escolar de mejora continua. Y aquí es muy importante tener en cuenta que estos son los elementos básicos. De acuerdo a las orientaciones a este documento, esto es lo que debe de llevar. Si hay otros documentos u otras escuelas que le agregan cosas, le pueden agregar lo que ustedes quieran, pero desde el punto de vista de lineamiento, esto es lo que debe de llevar. ¿Qué debe de llevar? Bueno, pues un diagnóstico, objetivos y metas, acciones a desarrollar y un seguimiento y evaluación. Así, concretamente, si ustedes le quieren agregar recursos, si le quieren agregar tiempo, todo eso que le quieran agregar es extra. Pero en este punto de las orientaciones, lo que debe de llevar es esto, ¿sí? En algunos casos incluso le agregan responsables, le agregan un montón de cosas. Pero vuelvo al punto, para el examen, desde el punto de vista normativo de las orientaciones, estos son los elementos que debe de llevar al menos. El diagnóstico, pues ya hablamos de él, los objetivos y metas también, las acciones igual. Solo nos quedaría pendiente el seguimiento y la evaluación. Aquí
es muy importante que tomen en cuenta esto del seguimiento y evaluación, porque muchas veces vienen preguntas de instrumentos que pueden servir ya sea para el seguimiento o para la evaluación del programa escolar de mejora continua, y tendríamos que identificar a qué se refieren con seguimiento y a qué se refieren con evaluación. Para el caso del seguimiento, pues ahí hablaríamos en términos de monitorear en qué situación se encuentran de avance las acciones que se propusieron al inicio, si se está cumpliendo con los objetivos, si están los materiales acordes, qué está pasando con todo eso. Y para eso hay ciertos instrumentos. Puede ser la observación, puede ser listas de cotejo, rúbricas, perdón, encuestas, etcétera, etcétera. Y en el caso de la evaluación, pues aquí entraría toda esta parte de la teoría de en cuanto a la evaluación, que habla de que debe ser formativa, que hay momentos de la evaluación, que hay tipos de la evaluación, y eso es un tema que vamos a revisar más adelante. Pero por lo pronto, en cuestión de evaluación, hace referencia a que se realiza una evaluación diagnóstica, después una evaluación de seguimiento y después una evaluación final que nos va a decir, a ver, hasta este punto, qué tanto hemos avanzado, y en el caso del seguimiento nos va a decir si es necesario modificar algunas estrategias o si es necesario cambiar o quitar otras. Ahora, si no existiera un seguimiento y evaluación, entonces si nos esperamos hasta el final del proceso, pues muy probablemente las acciones que se desarrollen no van a tener el efecto que nos gustaría y no se van a resolver las situaciones y menos aún se van a atender. Por eso es tan importante el seguimiento y la evaluación. En esta diapositiva, aquí les compartimos específicamente cuál es la ruta a seguir que propone esta guía, estas orientaciones, mejor dicho. Ahora, aquí como ustedes pueden ver, vienen el diagnóstico integral, que es este que tenemos aquí, y en esta parte del diagnóstico vienen algunos elementos que pudiéramos contemplar. Está el aprovechamiento escolar, la práctica docentes y directivas, formación docente, avances en los planes y programas, participación de la comunidad, desempeño de la autoridad, infraestructura y carga administrativa. Estoy seguro que ustedes recuerdan estos elementos porque son los que se analizan dentro de las sesiones de Consejo Técnico Escolar ya de unos años para acá. Posterior a esto, ¿de dónde estamos? ¿Cuál es el diagnóstico? A partir de poner a niños, niñas y adolescentes al centro, diseñamos objetivos, que es el que queremos lograr. Luego tenemos cuándo y cuánto. Eso hace referencia a las metas. Posteriormente, qué y cómo lo vamos a realizar, que son las acciones de las que ya hablamos hace un momento. ¿Cuándo lo haremos? Que aquí nos habla de los periodos y quiénes lo realizan, que son los responsables. Esta es una manera esquemática de plasmar lo que ya mencionaba hace un momento. Aquí tenemos el carácter multianual de este programa escolar de mejora continua. Y en la parte de abajo tenemos qué informamos y a quién, que en este caso sería la comunidad educativa, y qué informamos, pues los avances, que sean los avances, los logros y cómo se ha atendido a la situación. ¿Cómo medimos los avances? Perdón, o sea, ahí hablaríamos de del seguimiento y la evaluación, con instrumentos que nos den cuenta de todo esto que estamos realizando. Ahora, a partir de esto, pues básicamente esta es la concreción de lo que estamos abordando desde el punto de vista de las orientaciones para el diseño del programa escolar de mejora continua. Como ustedes pueden observar, no es un tema que sea desconocido, está estructurado en cuanto al diseño y a la realización y desarrollo de este programa. Sin embargo, sí es muy importante apegarnos a estas cuestiones de los lineamientos porque en ocasiones tenemos ciertos supuestos o ciertas costumbres que se llevan a cabo en las escuelas que no necesariamente están apegadas a este lineamiento. Ahora, en términos prácticos, lo que se requiere para poder contestar el examen de manera satisfactoria, llamémosle así, es apegarse a esto que ustedes tienen ahorita en pantalla, ¿sí? Desde luego, se tiene que vincular con ciertas situaciones, ciertos casos que se tienen que atender, pero en términos concretos, este diagrama nos da cuenta de todo lo que viene en el documento. Yo les recomendaría precisamente eso, que lo revisen, que lo analicen y que a final de cuentas esto nos va a ayudar a solventar las dudas o las preguntas que vengan al respecto del tema. Y pues bueno, con este apartado, con este esquema, yo culmino con la presentación